Tenemos ahora un invitado muy importante. Él es arqueólogo. Fernando Pepe es el presidente del colectivo Guía, el grupo universitario en investigación en antropología social. Bueno, nos va a hablar de un tema muy, muy sentido, un tema histórico que ya vamos a ir desarrollando. Tenemos la llamadita, Oper. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegro de estar en comunicación con ustedes. Para nosotros un honor. Estás ahí en las excavaciones. Para poner en contexto, le decía a la gente que vos sos arqueólogo y también vas a hablar de un tema muy, muy, muy importante que cambia el rumbo de la historia, que es la masacre del pueblo Cuom y Mocoví. Sí, nosotros estamos trabajando en el norte de Santa Fe, lo que es casi la frontera con Chaco, y realmente es una historia tremenda de las masacres que sufrieron el pueblo Con y Mocoy, como vos decís, en 1887, en una reducción indígena que tenía la iglesia franciscana. El ejército argentino, al mando del hermano de Julio Argentino Roca, Rudecindo Roca, produjo una masacre de una comunidad porque se negaron, después que secuestraron a una niña de la comunidad, se negaron a aceptar esto como algo normal y ajusticiaron al sargento que se llevó la niña para el uso personal de Rudecindo Roca para misiones y huyeron al monte. Y el ejército argentino ingresó a la reducción fusilando a hombres y mujeres que no habían participado de esa acción de venganza del rapto de la niña. Son 14, ¿verdad? 14 personas de la comunidad y más dos personas que trabajaban ahí, un agrimensor creo, y otra persona más que trabajaba ahí en la tierra. El padre Hermete, que Sí, él. conducía esta misión franciscana, deja el testimonio de que 14 personas, entre ellas una mujer y un niño, son atados de pies y manos en una habitación y fusilados a la noche. Y que dos hombres que trabajaban con el agrimensor también son asesinados, atados, asesinados y quemados. Y que él entierra a esas 16 personas. Y bueno, nosotros empezamos a investigar. Iniciamos el primer juicio por la verdad de los genocidios indígenas, en este caso la masacre de San Antonio de Brigado. Se constituyó en el Juzgado Federal de Reconquista la denuncia penal, que se constituyó en el primer juicio de lesa humanidad indígena en Argentina. Y en el año 2023 empezamos las excavaciones con el equipo argentino de antropología forense, encabezado por Juan Nobile, y empezaron a hallarse las víctimas. Recordemos que tenemos que aparte o sea, del colectivo hay un grupo de personas, está la abogada, está un grupo que integra, que está la justicia, que ustedes hablan de que son una herramienta más para la justicia, que Sí, sí. Este es un grupo interdisciplinario y también coordino varios grupos que interactúan en la causa judicial y también colaboramos con el equipo argentino de antropología forense que coordina en este caso Juan Nóbil, el antropólogo de Santa Fe. La doctora Cintia Chávez coordina el grupo que ella es la abogada de la querella, de las comunidades, es la abogada también denunciante y coordina con las comunidades y con Francisco Mora, que es el licenciado, el antropólogo del colectivo Guías, que coordina el equipo de investigación, tanto etnográfica como de archivos. Así que está el equipo argentino de antropología forense haciendo las exhumaciones de los cuerpos, el equipo del colectivo Guías acompañando a la abogada y a las comunidades, al EAF y también a la justicia, como aportando datos a la justicia, que es la que tiene que dictaminar en un veredicto la culpabilidad del Estado argentino para hacer una reparación histórica a las comunidades que todavía hoy, 4 generaciones después de la masacre, siguen sufriendo la marginación, el racismo, eh, todas las consecuencias negativas que tiene un genocidio, ¿no? incluso el padre Hermet Constanzi era quien velaba por la seguridad de la comunidad y él fue asesinado 10 años posterior y contaban que gracias a él, si lo podés contar,
cómo fue que se llegó a saber gran parte de la verdad. Él dejó escrito en un libro que es del interior de las parroquias, que es el libro de funciones. Dejó esa denuncia en 2 renglones contando que habían sido atadas de pie y mano hasta 14 personas encerradas en la habitación y a la noche fusiladas, y que él las enterró. Lo mismo con los 2 hombres que trabajaban con el agrimensor. Lo dejó en unas líneas en un cuaderno que es para su sucesor. Nosotros leímos una cita del libro de Perdía, Trienio Rojo y Negro, donde relataba las masacres de los talleres Bacena en Capital Federal, las masacres de la Patagonia Rebelde ahí en el sur argentino y las masacres de la Forestal en el norte de Santa Fe, y en el inserto en esa masacre, como un antecedente, en un pie de página contaba que el padre Hermete había dejado esa denuncia. Esto El viene padre a Hermete, desatar otras cosas, ¿no? Otros acontecimientos, como decías vos, y es un hito en la historia. Ustedes hicieron un libro, siguen recopilando datos. Me sí, habías sí, dicho que sí, estaban en las fosas, que están trabajando, que encontraron a los 2 cuerpos y siguen trabajando con los demás cuerpos para hacer el reconocimiento, para la búsqueda y para que puedan ir cerrando esa historia y que se pueda llegar a tener un juicio como fue el otro juicio, ¿no? sí, hay un juicio en Napalpí de la masacre de Napalpí. 1924 que ya tiene sentencia, un juicio por la verdad, el segundo juicio por la verdad en la historia de Argentina. Ya tiene una sentencia favorable a las comunidades Con y Mocoy. Y bueno, nosotros estamos ahora esperando que el equipo argentino de antropología forense, que se llevó los restos custodiados por Gendarmería, porque esta es una causa federal, ya llegaron al laboratorio forense de San Lorenzo el miércoles, haga los análisis para saber si estos 2 individuos que se sumaron son hombre o mujer, la edad aproximada, si hay causales de muerte, y otros estudios que van a favorecer la identificación de los miembros asesinados de una comunidad, ¿no es cierto? De la comunidad Coni Mocoy, que estaba reducida en ese territorio. Hay Algo gente de la característico de comunidad, esta... ¿no? Hay gente de la Sí, comunidad que está trabajando. Incluso vos lo decís en alguna de las partes que la primer palada la dio un cacique, el cacique de nombre Ariel Chará. Ariel Chacasi, Ariel Chará Chalá. da con el hallazgo en el 2023, hicimos un sondeo en marzo que dio negativo, y los sondeos de septiembre del 2023, justo el pozo que estaba sondeando Ariel fue el que dio positivo del hallazgo de los restos humanos de este genocidio, ¿no? Están con los pies y manos atados, como decía el padre Hermete, en la fosa, o sea que comprobamos con arqueología lo que decían los registros escrito por el padre Hermete ya hace 139 años. Y el registro también da cuenta de los apellidos, que se sigue la misma línea de apellidos. Pudieron constatar. Sí, nosotros encontramos en los censos de 1884, antes de la masacre, los apellidos de los caciques Chará, de los caciques Pereira, que son los mismos apellidos que 139 años después son los caciques de las comunidades Chará, Pereira, que son los que están denunciando esta masacre. O sea que hay una continuidad histórica, 4 generaciones muy poco, de personas que están en ese territorio, más de 100 años, y que fueron las víctimas directas, ¿no? De ese genocidio. Tienen los mismos apellidos. Y bueno, con respecto a la educación, también había visto que van a hacer que se pueda cambiar, que se pueda decir en las escuelas, en las universidades, todo el tema con la historia que nos cambiaron, con la parte de Rudecindo Roca, que por entonces, bueno, era hermano del presidente en ese entonces, argentino Roca, y bueno, Rudecindo era gobernador de Misiones en ese entonces. Sí, sí, nosotros queremos que se incluya en la currícula educativa provincial y nacional, como así lo dictó la sentencia de Napalpí, que la masacre de Napalpí se estudie en los colegios de Chaco y en las currículas nacionales. Queremos que la masacre de San Antonio Obligado, para empezar, se tiene que estudiar en la provincia de Santa Fe, y se comentaba que se enseñaba que habían muerto estos hombres y mujeres de la comunidad por haber matado al padre Hermete, cuando el padre Hermete fue asesinado 10 años después de la masacre
por defender a las comunidades, por defender los títulos de propiedad de las comunidades, en manos de un sicario que Que se arrepintió, confesó que había ¿cierto? sido, Sí, sí. sí, confesó que había sido contratado por los terratenientes. Así que es una historia trágica porque a Armete le cortan la cabeza, lo matan primero de un fierrazo y le cortan la cabeza y la tiran en la iglesia. Los miembros de las comunidades fueron atados de pies y manos, asesinados, quemados. Es la historia de los pueblos originarios de todo el territorio nacional en el momento de las campañas genocidas que llevaba a cabo Roca, tanto al sur como al norte argentino. Esta historia desata una ola de asesinatos, como decía, en diferentes lugares de la Argentina y bueno, va a sentar precedente, como anteriormente decíamos, y se va a seguir trabajando para destapar, vaya la redundancia, la verdad, cómo fueron los hechos y quiénes eran los protagonistas y quiénes cambiaron la historia, porque tienen que tener una tienen que tener una sentencia, tienen que sentar precedente que lo que pasó realmente. Sí, sí, esperamos que esto tenga una sentencia positiva como la de Napalpí y cambie la historia y que nunca más en nuestro territorio haya genocidios hacia los pueblos originarios y hacia ninguna población, ¿no? En nuestro territorio, en todo el continente y en el mundo. Pero bueno, uno lucha primero por su aldea, por su territorio. Por la restitución de tierras. Sí, sí, nosotros específicamente trabajamos con la restitución de los ancestros y ancestras que son los que llamamos prisioneros de la ciencia, prisioneras de la ciencia, hombres y mujeres de las comunidades que fueron secuestrados en ese marco del genocidio, niñas sobre todo, y llevados a los museos e instituciones que las esclavizaron, donde murieron y fueron exhibidos como trofeo de guerra. Claro, Las vivos, comunidades entienden, fueron exhibidos sí, vivos, para que cuentes un poquito vivos sobre... y muertos, sí, vivos y muertos. Y las comunidades entienden, nos explicaban, que los restos humanos, los huesos, para decirlo de alguna manera, son también territorio. Como decía el poeta Atahualpa Yupanqui, somos territorio que anda. Entonces la restitución de los restos humanos indígenas a sus territorios ancestrales es también que vuelva una parte de ese territorio, una parte de esa energía del territorio, una parte del Nehuen, como dicen en el sur, al territorio, porque los restos humanos también son territorio. Y los hallazgos y los cuerpos hablan y esta historia se va a ir develando de a poco y seguramente que van a ir seguir excavando, como decía, como estuve leyendo, que van a seguir excavando y encontrando más gente que no está implicada en esa masacre que puede haber sido después o en ese alrededor de tiempo, ¿no? Nosotros estamos buscando dónde están las fosas, puede ser que haya algunos cuerpos más de personas que fueron asesinadas días después de la masacre por los colonos y que ya han sido enterradas ahí, porque no estamos excavando el cementerio de la reducción de esa época, sino estamos excavando la fosa donde el padre Hermete dice que se enterraron estos asesinados y fusilados, que también había otros de aparte de estos 16 que fueron asesinados días posteriores por los colonos. Pero bueno, no sabemos qué sorpresa puede tener la Tierra, por ahí solo encontramos a estos dos, por ahí aparecen los otros asesinados y fusilados. Eso, la preservación en el territorio es muy difícil porque hace mucho calor y hay mucha humedad, pero bueno, en septiembre volveremos a Santa Fe a seguir excavando para que la Tierra siga contando su verdad, ¿no? El genocidio de los pueblos originarios está escrito en sangre, en los huesos de los pueblos originarios y no en los libros que escribieron los vencedores. Sí, devolver a la historia, devolver la historia a las personas que quedan, porque queda gente y quieren saber de sus familiares, de tantas generaciones que vivieron pensando hasta que tenían culpa, que la No, verdad por le habían supuesto, porque impuesto una verdad que no era así. no era una verdad, porque ellos no habían asesinado a sus ancestros al padre Hermete, sino habían sido los terratenientes, así que no tenían por qué tener esa carga de que la masacre fue porque ellos mataron a un cura. Y nosotros pensamos que el padre Hermete tiene que ser también declarado mártir por haber muerto en defensa de las comunidades indígenas. ¿Querés contar un poquitito del libro? Que, bueno, ustedes presentaron un libro hace ya, en la Feria del Libro, hace ya unos meses, y Sí, estamos trabajando con documentales ANSAFE. también.
Sí, 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 estamos trabajando con el gremio del Magisterio de Santa Fe, ANSAFE. CTA también le acompaña ahora. Sí, ANSAFE está dentro de la CTA, de la CETERA Nacional, que está dentro de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, y nosotros decimos el libro con la intención de sensibilizar, visibilizar y concientizar sobre el genocidio indígena con las personas de las comunidades San Antonio Obligado. Lo hicimos en el 2023, lo estuvimos presentando todo ese año y bueno, todavía lo seguimos presentando para ayudar a visibilizar esta masacre. Entre medio ya nos quedó desactualizado porque entre medio de la edición del libro y la presentación ya encontramos la fosa. Entonces es una herramienta más para ayudar a visibilizar las condiciones que están las comunidades indígenas hoy. Y se le negaba los recursos, entonces ustedes tuvieron que como colectivo salir a afrontar los gastos. Sí, el Consejo de la Magistratura rechazó, siendo que esto es un juicio penal de la justicia federal, le correspondía a la justicia financiar la campaña del equipo argentino de antropología forense, pero bueno, estamos en los tiempos de crisis económica, entonces rechazó el pedido de financiamiento de la campaña y esta campaña la hemos financiado con el colectivo Guía y los gremios antes mencionados. Desde acá, desde Radio Más, te invitamos a seguir trayendo más novedades para cualquier cosa que quieras agregar, que te parezca que es de interés para visibilizar, para ya ir difundiendo, ir diciéndole a la gente cómo fue o cualquier novedad que haya para que haya un entendimiento de la historia y crear conciencia. Sí, sí, yo te agradezco mucho esta oportunidad de transmitirle a todos y todas lo que está sucediendo en este juicio, porque necesitamos la visibilización para que las comunidades con Mocoy y todas las comunidades del país sean visibles, se sensibilice nuestra población ante su situación y se tome conciencia que los genocidios tienen consecuencias no solo a la generación que lo sufre, sino muchas generaciones después se siguen las consecuencias y eso lo pagamos todos y todas, ¿no? Entonces, genocidios nunca más. Te agradezco mucho la comunicación. Bueno, te agradecemos desde acá, desde Radio Más, y bueno, las puertas están abiertas para cualquier cosa que quieras decir, cualquier novedad, como te decía antes, y agradecerte a vos y se lo hago extensivo al colectivo Guías y a todas las personas que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia, la educación, porque es parte de la educación, ustedes están en la Universidad de La Plata de ciencias naturales y para toda la gente que hace día a día un trabajo para recabar información y para traernos tranquilidad. No, gracias a ustedes, por favor. Hasta luego, Fernando. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que es un caso muy, muy fuerte que data de los años 1887, esta masacre, una historia que ahora por estos días se supo y que va a cambiar el rumbo de la historia y van a seguir investigando. Fernando actualmente en este momento está en las fosas, están ellos excavando, haciendo las excavaciones y después van a retomar, como decía, en septiembre, hacen así trabajos por temporada, porque hay que llevar todo un equipo, genera gasto y ellos se tienen que costear todo lo que tiene que ver eh, para el traslado y todo lo que se imagina la gente que es un tema tan sensible a la comunidad COM y Mocoví y todas las comunidades que han perdido gente, que han perdido, se han perdido pueblos enteros y agradecerle nuevamente a Fernando y a todo su equipo de Colectivo Guía y a no olvidar que hubo masacre y que no queremos nunca más esos hechos.